Hola, buenas tardes. En este video vamos a mostrar la sustentación del SWAY de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos. Este video está a cargo de Luis Ernesto Correo Jiménez, yo, y Lady Vanessa Jaime Rueda, que es mi compañera. Nosotros pertenecemos al grupo B191, el cual está a cargo de la docente Lady Joana Polo Amador. En el siguiente apartado, lo que vamos a mostrar es el formulario, cómo la creación, cómo comprender un poco su funcionamiento y cómo puede uno interactuar con los diferentes controles. En el siguiente apartado, se mostrará un ejemplo de cómo utilizar Java y entre ellos utilizar diferentes controles que serían los siguientes: label, button, checkbox, radio button, combo box. En esto, pues, lo que hacemos primero es crear un JFrame form con el nombre encuesta película. En el siguiente paso, lo que haríamos es empezar a montar el diseño visual de nuestro formulario, que ese sería el paso número 2. En el paso número 3, que tenemos una imagen, crearíamos como tal el diseño visual de nuestro formulario. En el paso número 4, tenemos una imagen de referencia, iríamos al diseño y agregaríamos un label, un button, un chatbot, radio button y combo bots. Dándole doble clic al botón enviar, se ingresaría el código al cual permitirá que presionarlo, este muestre una ventana con toda la información seleccionada. En el siguiente paso, vemos cómo ingresamos el siguiente código y finalmente se puede, y finalmente queda el formulario realizado. Aquí vemos cómo se muestra el funcionamiento del formulario en esta imagen. Y pues ahora pasamos a uno de los apartados del tema en el cual está encargado mi compañera. Bueno, en la programación orientada a objetos podemos encontrar unos métodos particulares y dentro de esos métodos viene el método de encapsulamiento. El encapsulamiento es lo que nos ayuda a mantener en una entidad todo lo que son los atributos y las propiedades de los objetos. Entonces, y también las funciones que definen el comportamiento del objeto. Entonces, para la encapsulación hacemos uso del set y el get. Y entonces esto nos permite ocultar información cuando las informaciones son privadas, cuando son protegidas o cuando son públicas. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de una persona que desea llevar su televisor descompuesto para que sea arreglado por un técnico. Entonces, tenemos las funciones del técnico que son desarrollar, diagnosticar, reparar y entregar. Y el televisor tiene los atributos que son ver, escuchar, apagar, prender y llevar. Entonces, pues, acá podemos ver que cada objeto tiene sus métodos o sus atributos. Y pues también acá, como les decía, existen 3 niveles para el encapsulamiento. Es el público, que son todos los que todas las personas pueden acceder a los datos o métodos de la clase y se definen en este nivel. Este es el nivel más bajo y es lo que todo el mundo puede ver, o sea, la parte externa. También está el protegido, que podemos decir que son los que no son de acceso público, que solamente son accesibles dentro de su clase y también por subclases. Y luego tenemos el privado, que es en el que se pueden declarar miembros accesibles solo para la propia clase, para ciertas clases. Entonces acá tenemos un ejemplo que es el de un caballo, que es que cuando corren los caballos en diferentes movimientos, unos pueden levantar las patas, levantar la cabeza o levantar la cola.
Y estos movimientos son internos al funcionamiento del animal, entonces no tienen que ser conocidos por el exterior. Son métodos privados del animal. Entonces hay operaciones que acceden a una parte interna del caballo, como lo son sus músculos, su cerebro y su vista, y también la parte interna representa en forma, o sea, representa los atributos que son privados. Acá podemos ver lo del ejemplo del caballo, que estos atributos son los que son privados y estos son los atributos que son privados y estos son los métodos que son privados. ¿Qué? Se muestran con un menos en UML. Entonces acá tenemos un otro concepto de encapsulación. Ya sabemos que es un principio fundamental de la programación orientada a objetos, que es un método importantísimo y que consiste en ocultar los estados de los objetos, ya sea de manera pública, privada, em, de cualquier manera. Entonces acá les dejamos un video sobre el encapsulamiento que resume un poco el tema y que les puede servir mucho para aprender mejor el tema. Acá tenemos un ejemplo y es que cuando aplicamos este concepto de encapsulamiento no es muy difícil, puesto que consiste en ver las cualidades que se puede aplicar en un objeto y demostrar las aplicaciones que hace. Vamos a hacer un ejemplo muy común donde vamos a trabajar con una clase que se llama empleado y un main para ejecutar la aplicación. No es muy difícil, es muy sencillo. Y entonces ya vamos a ver. El paso 1, como siempre, es crear el proyecto y las clases. Entonces procedemos a programar la clase empleado. Acá como pueden ver, la clase con nombre empleado en el proyecto encapsulamiento creado especialmente para este video. Entonces, luego de esto tenemos que tener en cuenta que hay que crear el get y el set. Después de esto vamos a crear los atributos de tal manera que se pueda ver cuáles son los públicos, los privados y los protegidos. Entonces acá podemos encontrar que, por ejemplo, los nombres son públicos y el código es privado y el sueldo es protegido. Entonces, después de esto procedemos a utilizar el get y el set, ya que necesitamos reemplazar la información. Para esto necesitamos darle clic derecho en la siguiente línea, o sea, acá en la línea siguiente a esta le damos clic derecho y ahí nos va a aparecer un menú que ahí podemos escoger muchas opciones, pero vamos a escoger la opción de insertar código o insert code. Entonces, después de insert code nos va a aparecer otro menú y nos van a aparecer otras opciones. Ahí vamos a dar la opción de getter and setter y nos saldrá el siguiente formulario que podemos ver acá. Acá vamos a seleccionar todos, o sea, todos vamos a seleccionar y después de esto le vamos a dar en generar. Entonces, después de que le seleccionamos todos así, le damos en generar y esto es lo que nos va a aparecer después de dar en generar. El paso 9 sería que entonces ahí tendremos nuestra clase con nuestros respectivos atributos y con sus tipos de encapsulamiento, como ya anteriormente les había explicado. Después de esto ya procedemos a crear un main. Un main, yo por ejemplo en este caso le llamé main encapsulamiento. Y después de esto vamos a instanciar el objeto con su respectiva clase. Partimos del nombre de la clase, que se llama empleado, e instanciamos ese primer objeto. Y así con los demás. Por ejemplo, acá lo estamos instanciando, el nombre de la clase empleado. Y vamos a crear esta información que vamos a rellenar, se va a llamar empleado 1. Entonces creamos una nueva y vamos a colocar empleado 1.set y el nombre del atributo y lo que vamos a llenar. Entonces así sucesivamente con todos los atributos. Y después de esto vamos a habilitar el getter para que tome con esta impresión el ejemplo. Y vamos a hacerlo a modo consola, o sea con el system. Y luego vamos a concatenar con los nombres del objeto y después colocamos los gets de cada uno de los atributos. Y así mismo para los demás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el system.out.println y ahí concatenamos que le ponemos para que nos imprima su nombre es, más el nombre de donde vamos a colocar la información, en este caso empleado 1, y le agregamos el get
anterior que le colocamos. Entonces, después de hacer uso del getter y el setter, ponemos a correr y nos va a aparecer esto. Nos va a aparecer excelente que todos los atributos con lo que dijimos que imprimiera, con los nombres que le pusimos. Y entonces acá podemos ver mejor cómo nos corre el programa. Y entonces finalmente podemos visualizar lo que corresponde al encapsulamiento. Ya sabemos y hemos demostrado que cuando hablamos de encapsulamiento hablamos de los niveles de privacidad con respecto que se puede acceder dentro de la clase y las que se pueden acceder por fuera de la clase. En caso de que creemos otras clases más, en este caso solo creamos una, pero ustedes pueden crear muchas más y hacer muchísimos más tipos de privacidad. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Chao, profe, la quiero.